Está el secretario general de Gobierno en el estado de Baja California, Francisco Rueda. Secretario, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Buen día David, buen día Pati. Es Buenos un días. gusto, gracias por permitirnos y darnos la oportunidad de platicar con ustedes y con su auditorio. Y mire que hay muchos temas que platicar, secretario? Sí, hace rato platicábamos de lo que se espera para el día de hoy. Creo que será un día muy importante para todos en Baja California, para el gobierno, porque da un posicionamiento importante y me parece que distinto en el tema de la seguridad, que es el de anunciar la cruzada por la seguridad. ¿Nos puede adelantar algo de lo que se presentará hoy, secretario? Sí, obviamente es un tema, el tema de la inseguridad en Baja California, sobre todo en los últimos años, es un tema que nos preocupa, y no solamente como gobierno, como instituciones, sino también como sociedad debe preocuparnos. El tema del aumento en los índices de seguridad en algunas regiones del estado, particularmente aquí en Tijuana, requieren de redoblar el esfuerzo. Es importante que las instituciones demos un mensaje a la sociedad, a los sectores, al sector económico, al sector social, que es un mensaje de redoblar el esfuerzo para que cada quien en su área de responsabilidad, las instituciones haciendo lo que les corresponde, las corporaciones policíacas, las corporaciones de procuración de justicia, las corporaciones de inteligencia, combatiendo el crimen de manera frontal, de manera decidida, de manera firme, sin bajar la guardia. Eso es importante, que la sociedad, que la gente que nos escucha, que los bajacalifornianos sepan que las instituciones están haciendo su tarea, están haciendo su trabajo. Obviamente, esta situación es muy compleja, ya que Baja California es una región por su situación geográfica estratégica, por decirlo de alguna manera, para quienes se dedican a actividades ilícitas. Obviamente, por ser frontera, la península de Baja California es un corredor para el trasiego de drogas muy atractivo, de tal manera que las instituciones, los gobiernos, de todos los órdenes de gobiernos, del gobierno federal, las Fuerzas Armadas, los ayuntamientos, en un trabajo de coordinación muy estrecho, a través del grupo de coordinación precisamente, institución que encabeza el señor gobernador, donde participan todos los alcaldes, donde participan las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Navales y todas las corporaciones policíacas. Está haciendo un trabajo importante. Pero obviamente, cuando vemos casos, cuando vemos situaciones que lastiman a la sociedad, la gente se pregunta, ¿y qué están haciendo? ¿Y dónde está la coordinación esa que tanto pregonan? ¿Y por qué no se ven los resultados que se dicen que las autoridades están trabajando intensamente? Obviamente, por esa complejidad de ser una zona estratégica para el crimen, esta región, se da una lucha, obviamente, por controlar la plaza, por la parte delincuencial. Pero ese trabajo requiere de mucha determinación y de mucha firmeza por parte de las autoridades y desde luego por quienes son los encargados de la procuración de justicia. Por eso es importante que cuando se cometa un ilícito, cuando se cometa un delito, una agresión, como es el caso ahora tan sensible, que nos dolió mucho, que una persona pues dedicada a actividades de profesar la fe, de profesar una religión, nos lastima a todos como sociedad. Pero aquí corresponde actuar de inmediato y que no haya impunidad, y que las autoridades de procuración de justicia actúen de manera inmediata, integrando las carpetas de averiguación y buscando al culpable hasta detenerlo. De eso se trata, de que no bajemos la guardia y de que no nos quedemos cruzados de brazos. Pero también aquí, hablando ya particularmente de lo que hoy estará anunciando el señor gobernador, así como a las instituciones les corresponde una tarea muy importante en esta materia de seguridad pública, también a la sociedad le toca una parte. Hay una responsabilidad social en todos nosotros, recordando que para mantener un Estado
en orden, para mantener un Estado con paz social, se requiere de que participemos todos, sociedad y gobierno. Por eso es que es el momento, no hay mejor momento que este para conformar una alianza, una gran alianza entre la sociedad, entre la gente, entre los sectores y las instituciones. Y de eso se trata el día de hoy. ¿Se refiere a la denuncia, por ejemplo, o a qué más? Así porque muchos nos preguntamos una y otra vez, ¿qué puedo hacer? O sea, sí, entiendo esa parte, que tenemos que colaborar, pero ¿qué podemos hacer ya a nivel práctico? Así es, mira, hay muchas tareas que socialmente nos pudieran corresponder a cada uno de nosotros, a los sectores económicos, a los medios de comunicación, a los padres de familia, a las escuelas, desde la tarea de fomento a la cultura de la legalidad, es decir, desde algo muy sencillo, como padres que somos, saber dónde están nuestros hijos. Claro. Desde ahí empieza, desde ahí empieza el combate a la inseguridad. No solamente son con mayores patrullas, con mayores armas, con mejor equipamiento o con que los militares estén en las calles. El asunto radica principalmente en el seno de la familia. Desde ahí empieza esto. Desde que los padres de familia nos preocupemos primero por la educación de nuestros hijos, porque vayan a la escuela, porque tengan un lugar donde tener esparcimiento, desde fomentar los valores cívicos, valores de respeto, de amor, o sea, estos temas que pudieran parecer que no tienen ninguna relación o ninguna vinculación, tienen mucho que ver. Claro. Desde ahí, desde la escuela, la tarea que le toca al maestro, la tarea que le toca a la sociedad de padres de familia, pero también en las tareas, a eso me refiero cuando hablamos de fomentar la cultura de la legalidad. Hasta, voy a decirlo de esta manera, hasta enseñarle al niño a ponerse el cinturón y a no tirar claro, la basura fuera del carro. Desde ahí, esa es cultura de la legalidad, del orden. Desde ahí empieza todo. Pero también el tema, las tareas de prevención, las tareas de denuncia a través de las herramientas y de los instrumentos tecnológicos que se tienen, fomentar la denuncia anónima o señalar en la comunidad, en los vecinos, si hay alguien que está vendiendo drogas en un lugar, denunciarlo, es decir, la cultura de la denuncia, pero también la cultura de la prevención, la cultura de la recuperación de espacios en la comunidad, las propias casas abandonadas, por ejemplo. Es decir, hay una serie de tareas específicas que le pueden corresponder a la sociedad en su conjunto. Y de eso se trata esta cruzada o este inicio de una cruzada por la seguridad con el concepto de que la seguridad es tarea de todos. Ahora cada quien en la parte que les corresponde. Obviamente no le podemos pedir a la sociedad que haga justicia por su propia mano o que asuma tareas que le corresponden a las corporaciones policíacas. Eso nos toca a nosotros, pero también a la sociedad nos toca una... Entonces lo que se trata el día de hoy es poder relanzar o lanzar una cruzada, un llamamiento a que esto es tarea de todos y que somos más los que queremos vivir en orden, los que queremos paz para nuestro Estado, para nuestros hijos, en nuestras calles. Y de eso se trata, de unir fuerzas y de entrelazar esfuerzos para combatir ese mal que nos flagela a todos, que es la inseguridad de nuestro Estado. Yo le iba a preguntar sobre el nuevo sistema de justicia penal, que ha sido un punto que han resaltado varias de las corporaciones en el aspecto de que pues trabajamos, estamos haciendo algo, pero se libera a los delincuentes aunque los detengas con armas de alto poder, aunque, por ejemplo, en el robo a una habitación, si no lo hacen con violencia, no se les detiene o llevan su proceso en libertad. ¿Cuáles son las acciones que desde el gobierno se pueden hacer para que esto cambie? Porque creo que ha sido el repudio a muchas cosas del nuevo sistema de justicia penal desde hace varios días, pero ¿qué se puede hacer? Hay tres temas que están pendientes y que están en proceso que requieren de la participación mucho más activa y con más determinación de nuestro Congreso Federal. Y uno de ellos es la modificación del catálogo de delitos que establece el nuevo sistema de justicia penal a través del Código
Penal de Procedimientos. Y tiene que ver con que en este momento hay algunos delitos que según el código no requieren o no resultan en una prisión preventiva. Uno de ellos es el de portación de armas prohibidas. O sea, un delincuente puede cometer un delito o comete un delito o es detenido con un arma y puede seguir su proceso en libertad. Es decir, un delincuente que es detenido con arma, el juez, de acuerdo a la ley, determina su libertad y que puede seguir su proceso precisamente en libertad. No quiere decir que esté absuelto, ni que sea inocente o que quede libre, sino únicamente sigue su proceso en libertad. Eso nos ha significado que mucha gente que no es de bien y que es detenida con armas prácticamente se convierta en una puerta giratoria. Los detenemos y al día siguiente salen, y entonces sin esa arma desde luego, pero tenemos mucha gente que no es de bien en las calles y desde luego están cometiendo delitos. Por eso se requiere urgentemente que el Congreso Federal se ponga las pilas y nos ayude modificando ese código penal para que la aportación de armas pueda ser un causal para que los delincuentes tengan prisión preventiva, o sea, que sigan su proceso detenidos. Ese es un ejemplo, pero hay otros ejemplos que hemos identificado como una debilidad del nuevo sistema de justicia penal, que también hay que decirlo, en una balanza ha sido mucho más grande las fortalezas y las debilidades de este nuevo sistema. Es decir, hemos avanzado exponencialmente mucho en este año, que estamos prácticamente a punto de cumplir un año el nuevo sistema de justicia penal. Hemos avanzado de manera muy importante en esta nueva forma de hacer justicia, pero también hemos identificado debilidades, y esas debilidades, como esta que les comento de la aportación de armas prohibidas, pues estas son las que hay que subsanar. Por eso nosotros urgimos, y el gobernador, a través del grupo de coordinación, ha presentado un exhorto y una serie de iniciativas para que esto suceda ahora sí que a la brevedad. Hay otros temas que también requieren de la concurrencia del Congreso Federal, que son como que concluya el proceso de la Ley de Seguridad Interior, que es la ley que regula la actuación de las Fuerzas Armadas en las calles. Secretario, estamos platicando sobre el tema de seguridad pública y pues me gustaría que nos compartiera cómo la ven ustedes desde el gobierno del Estado, el posicionamiento, pues, en torno a lo que ya comentaba de la labor del Ejército. Más allá de lo que se ha hecho hasta el momento y de lo que arranca hoy con la nueva cruzada por la seguridad, ¿cuáles creen ustedes en este momento que deberían de ser las funciones de apoyo en este trabajo de coordinación para la Sedena, para el Ejército, para los soldados, que además en algún momento pues fueron los que le entraron al quite, ¿no? Hace ya casi 10 años, cuando vivimos una crisis parecida. Sí, a través del grupo de coordinación es donde se establece y donde se plantea la actuación del Ejército en nuestro estado y en nuestras calles. Es a través del grupo de coordinación donde participan y están sentados a la mesa el general comandante de la Segunda Región Militar, donde está sentado también el almirante Miranda, comandante de la Segunda Zona Naval, donde están sentados los directores de seguridad pública, los alcaldes de cada uno de los ayuntamientos y la Policía Federal. O sea, están sentados quienes deben de estar ahí. Y ahí el Ejército, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, ahí se realiza el diagnóstico del comportamiento de los índices delictivos en cada región del Estado, y ahí es donde se establecen los operativos que están basados en trabajos de inteligencia y ya los operativos específicos para ir sobre los blancos específicos. La actuación en las calles del Ejército está en este momento presente de manera activa, pero es a través de este grupo de coordinación donde salen todas las corporaciones juntas. Por eso es que el gobierno, el Estado, el gobernador ha hecho un llamado al gobierno federal, al Congreso Federal, para que concluya el proceso de análisis, de debate y de aprobación, en su caso,
de la Ley de Seguridad Interior. ¿Qué es esto? Es la normatividad que regula o que busca regular la actuación ya específica de nuestro ejército, de nuestras Fuerzas Armadas, en la calle, en operativos ya específicos. Por eso es importante. La gente, luego escuchamos voces que queremos que el ejército salga a las calles y que tome el control de la situación o del combate a la inseguridad. Eso es posible en este momento, gracias, repito, al grupo de coordinación, pero sí requerimos esa ley donde ya puede regular, poner en punto, en blanco y negro, cómo debe ser la actuación del ejército en nuestras calles. Pues incluso, pero también hay otro, si me permites, perdón que te interrumpa, hay otra ley que también estamos urgiendo para que concluya, que es la normatividad relacionada con el mando mixto y el mando único, que está muy relacionada con esto que estamos hablando. También está en proceso en el Congreso Federal y es importante que haya una definición. No estamos esperando a que suceda para poder actuar, pero sí es importante que haya una definición de cómo son el esquema de coordinación. La propuesta del gobierno de Baja California sería de mando mixto. Que sea de mando mixto. No es lo mismo las instituciones que existen en Baja California a un estado como Oaxaca o Guerrero, donde hay muchos más municipios y donde están mucho más alejados las comunidades, las poblaciones, las vías de comunicación son más complejas que en Baja California y las corporaciones en Baja California están más sólidas y están más consolidadas en el área municipal. El mando único consideramos que procede cuando hay estados o municipios que no tienen las condiciones necesarias para poder desarrollar una actuación eficaz y eficiente y tienen que ser absorbidas por la autoridad estatal o inclusive por la federal. En Baja California no es el caso, vemos corporaciones policíacas municipales muy consolidadas, que bueno, con los pro y los contra y las debilidades naturales o normales, pero que pueden funcionar de manera armónica en este esquema de coordinación mixta, con un mando mixto donde el gobernador del estado sea la cabeza, pero con la coordinación no subordinada de los alcaldes, en este caso. Entonces van por mando mixto. Que sí sería Esa es la propuesta del Estado. Sería un cambio de visión del gobierno de José Guadalupe Osuna Millán, también panista, que tuvo éxito porque aunque no era la figura del mando único, el tema de que fuera oficial, pero sí se implementó el mando único y tuvo resultados. Hoy por hoy consideran que entonces se han fortalecido las policías municipales. Sí, ¿Que hay un cambio de escenarios o qué los lleva a pensar en que ahora sería el mando mixto? El esquema que se utilizó en la anterior administración estatal es básicamente el mando mixto. Es un esquema de coordinación no subordinada, donde se le da la libertad de la autoridad a los propios entidades municipales a desarrollar su trabajo en una coordinación que en este momento se da y está consolidada gracias a ese grupo de coordinación, pero es el mismo esquema prácticamente. Muy bien. El otro tema que ocupa en este momento a todo el país y también a Baja California, secretario, es el de la Fiscalía Anticorrupción. Y en ese sentido también, ¿cuál sería el posicionamiento del gobierno estatal al respecto? Ha habido algunos reclamos, sobre todo del empresariado, hacia el gobernador, y cómo debe elegirse quien sea al final, en el caso particular de Baja California, el fiscal anticorrupción del Estado. Sí, para el gobierno de Baja California y para el gobierno en este tema hay mucha claridad y mucha certeza. Después de la reforma federal del Sistema Nacional Anticorrupción, el gobierno de Baja California, el gobernador nos instruyó para que estuviéramos trabajando en el modelo para la creación de un sistema estatal, de tal manera que presentó el gobernador una iniciativa de reforma constitucional al Congreso de Baja California,
También hay que decirlo, otras fuerzas presentaron también una serie de reformas, pero la reforma que presentamos nosotros es en congruencia al sistema nacional, al sistema federal, donde en ningún momento establece la forma de cómo elegir al fiscal. Solamente crea la figura y crea el sistema estatal. Y hemos de presentar algunas otras serie de reformas, o más bien de leyes secundarias, como la ley de responsabilidades y la propia ley del sistema anticorrupción, donde establece los cómos, los qué y los cómo de este sistema. El gobierno de Baja California presenta esta serie de iniciativas al Congreso y que en ningún momento, ya lo hemos hablado con el sector económico, con el sector empresarial, define o plantea la forma en que debe ser electo o elegido o designado el fiscal anticorrupción. El gobernador del estado más bien lo deja libre y da pie a que las fuerzas políticas y los ciudadanos hagan sus propuestas, como ha sido hasta el día de hoy. Y hay un posicionamiento muy claro del gobernador del estado. Él está a favor de que el fiscal anticorrupción sea un ciudadano. Así de manera muy clara lo hemos dicho y obviamente sí poniendo siempre por enfrente que ese ciudadano que sea nombrado o electo por el Congreso o por ciudadanos, como sea la forma en que se apruebe en el Congreso, sea un ciudadano con autoridad moral probada, con calidad y que no esté vinculado a partidos políticos, que no esté vinculado a cuestiones que pudieran poner en duda su posicionamiento. Entonces, en concreto, el gobierno de Baja California está a favor de que el fiscal anticorrupción sea un ciudadano y que sea electo en la forma en que el Congreso decida. Es decir, nosotros solamente ponemos el tema en la mesa y estamos a favor. Ustedes ni siquiera entonces estarían proponiendo a alguien para la terna. De ninguna manera. Muy bien. No estaríamos participando ni en la forma de elección, ni mucho menos estaríamos proponiendo a alguien. Nosotros solamente estamos proponiendo que se cree el sistema y que se apruebe la reforma constitucional. Y que emane de la sociedad civil. Y que emane de la sociedad, eso es importante. El fiscal anticorrupción. Si nos quedamos en el tema de los maestros, de estos pagos pendientes a interinos, a jubilados, que sabemos que es algo que viene arrastrando el gobierno de Baja California desde varios sexenios atrás, por decirlo así. Mira, aquí hay una preocupación, primero, por nuestros niños, por los niños que estamos preocupados y el propósito del gobernador en todo este proceso que hemos tenido en los últimos días, en las últimas semanas, es que los niños sean los menos afectados o que no se vean afectados por la pérdida de clases. Obviamente hay un respeto a la libertad de expresión del magisterio, de los trabajadores de la educación, que expresan su preocupación, expresan sus demandas y hacen su reclamo de que les sea cubierto los adeudos que se tienen en materia tanto de interinos como de jubilados, pensionados y jubilados. Para quienes nos escuchan y para quienes nos ven, solamente explicar un poco y poner en contexto quiénes son los maestros interinos. Hay una planta de maestros, de trabajadores de la educación en todo el estado de cerca de 40,000. No todos son maestros, pero son trabajadores de la educación que tienen su alta en base. Es decir, son maestros que tienen su base y que están precisamente dentro del sindicato. A estos maestros, a estos trabajadores de la educación, en su totalidad se les cubre el 100% de su salario cada catorcena y cada quincena, prácticamente. A los trabajadores de alta envase, con ellos no tenemos ningún problema. Hay los problemas administrativos que luego se van atendiendo. Cuando estos maestros de alta envase se van jubilando, se van retirando de su trabajo por cuestión ya de su pensión y su jubilación, quedan espacios que en tanto el servicio profesional docente los cubre, se requieren maestros provisionales. A esto le llamamos maestros interinos.
y que puede ser 1 o pueden ser 4,000, dependiendo la necesidad que se tenga en el momento. A estos maestros interinos no tienen su alta en base y por lo tanto no tienen, por así llamarlo, regularizado su situación laboral. Son maestros provisionales, pero al final de cuentas hay maestros que tienen ahí meses trabajando. Siendo interinos. Y siendo interinos. Entonces, algunos hasta años, porque entran y salen, ¿no? A estos maestros se les paga normalmente, o por muchos años, se les pagaba hasta el final de su gestión, o sea, del periodo de clases. Es decir, pasaban 2 o 3 meses y luego se les pagaba. Pagarles después se fue, en años pasados, se fue rezagando y entonces te va creando deuda, de tal manera que llega el momento en que se te convierte en una deuda pues ya compleja, difícil de cubrir. De tal manera que el gobierno de Baja California en esta administración ha venido atendiendo ese rezago y ha venido pagándoles en una programación que no se ha dejado de dar a los maestros interinos. Pero tal es el caso que en este momento hay una deuda, o existe una deuda de alrededor de 185 millones de pesos al principio del año de estos maestros, de los cuales ya se cubrieron en un primer pago 85 millones y luego en un segundo pago 25 millones, en otro tercer pago 25 millones y queda una parte por cubrir, mediante el cual el gobierno de Baja California, el secretario de Educación ya ha anunciado que antes de que concluya el ciclo escolar quedarán cubiertos el 100% de los maestros. Secretario, eso lo entiendo, nada más permítame plantearle 2 preguntas. Una, ¿por qué se ve ese rezago? O sea, pues porque no se fueron pagando. Pues no se fueron pagando, pero eso de quién es responsabilidad. Ese es el sentido de mi pregunta. Y 2, ¿cómo le van a hacer para resolverlo? Porque al final todo esto es como una bola de nieve derivado del problema de los pensionados, por eso hay más interinos, y al final los maestros se preguntan ¿cómo lo van a solucionar? Porque ya murieron 10 de los que estaban esperando su pensión. Entonces, ¿esto hacia dónde va a ser? Son 2 temas distintos, los interinos y los jubilados. Sí, claro. Que están relacionados, sí, porque al momento en que el maestro que ya cumplió su periodo y que ya tiene derecho a pensionarse y jubilarse, que son alrededor de 3,000 maestros en este momento, se retira y entonces deja un espacio que tiene que ser cubierto de manera provisional por un maestro, en tanto el servicio profesional docente lo cubre. Se presentó este problema y se agravó, ya que había un gran número de maestros ya en edad de jubilarse y el gobierno no tenía el recurso suficiente para poderlos pensionar. Son aproximadamente 500,000 pesos que ocupa por maestro para jubilarlo. Entonces, alrededor había 3,000 maestros, no había en ese momento el recurso para poderlo cubrir, y lo que se optó fue por una decisión de liberarlos, es decir, que se vayan a su casa y les sigues pagando como si estuvieran trabajando y su cheque le sigue llegando, pero no está jubilado todavía, es decir, todavía el gobierno les sigue pagando. Sí. No les paga, cuando ya están jubilados, les paga el ISSSTECALI, ya no les paga el gobierno. Entonces, pero porque no había ese recurso suficiente para jubilarlos, se optó por liberarlos. Entonces, al liberarlos, están en su casa, les sigues pagando, no están trabajando ya, pero además tienes una doble nómina porque necesitas el maestro interino. Entonces, se convierte al final de cuentas, David, en un problema de dinero, en un problema de recursos, que haya la viabilidad presupuestal para poderles pagar. En eso se convierte. ¿Por qué no se les pagó? Pero ¿qué pasó en el Inter? No? Porque en el caso de las jubilaciones, lo de los interinos creo que quedó muy claro, ¿no? Y parece que va en buen camino. Así es, se les va a pagar antes del ciclo, antes de que concluya el ciclo escolar. Pero ¿qué le decimos, secretario, a los jubilados que dicen, pues sí, todo está muy bien, me están pagando mientras yo estoy en mi casa, pero no me han dado mi pensión? Okay. Dice, y pues todo lo que me descontaron cada quincena, ellos, y yo creo que se lo han planteado ustedes también. Sí. Dice, ¿dónde quedó ese dinero? Mira, hay muchas situaciones muy particulares que ocurrieron a lo largo de los últimos 15 años.
en cuestión a los maestros jubilados. Pero bueno, en el momento que llegó el momento en que en esta administración se convierte en una burbuja, podemos llamarlo así, donde se junta todo y hay un rezago de alrededor de 3,000 maestros jubilados. Correcto. Y lo que hace este gobierno es enfrentar una realidad y proponer soluciones. ¿Y cuál es la solución? Una programación acordada con el sindicato, una programación de ir jubilando maestros cada mes, de irlos en una programación, hay un listado de maestros que están ya en espera de jubilación y que prácticamente cada mes se están liberando poco a poco, poco a poco. Este plan, perdón, ya en este año, ya sí es. Nada más que, obviamente, con el sindicato, parte de los acuerdos es poder aumentar ese número de jubilados en este año. Y en ese proceso estamos. Por eso es que hoy vemos a los maestros manifestándose en solidaridad. Entendemos también que hay una solidaridad sindical porque no todos los maestros que vemos en las manifestaciones, a todos ellos no se les debe. No, sí, claro. A todos se les debe. Sí, incluso pero están en solidaridad sindical y esa la entendemos. Como los de la sección 2. Y la comprendemos. La pregunta expresa es, ¿esta administración, secretario, va a lograr acabar con ese rezago? Estamos trabajando en eso y hemos avanzado de manera muy importante y en esta semana, en estos días, seguimos trabajando con el sindicato. Tenemos una mesa de diálogo, una mesa de acuerdo donde se concilian, en una parte de esa mesa se concilian las cifras, se arrastra el lápiz, los técnicos de ellos, los financieros nuestros, y están conciliando las cifras. Pero también hay una mesa de acuerdo para lograr esto que estamos hablando, ¿no? Entonces, estamos trabajando en eso, reconocemos la voluntad expresada del sindicato, sin embargo, siempre hemos hecho el llamado para que sigamos y que continuemos en este proceso de diálogo y de discusión, si tú quieres, pero que no se afecte a los niños. Entonces, seguiremos pendientes, secretario. Muchas gracias y lo esperamos muy pronto, que muchos temas todavía habría que seguirlos discutiendo. Claro que sí, faltó el tema de los periodistas, también, del sistema nacional. No, aquí tenemos una lista enorme, sí. Entonces para que regrese muy pronto. Muy bien, encantado. Gracias, buenos días.